grabando. Ya. Entonces empezamos con el repaso. Lo primero es la clasificación de los hidrocarburos según el tipo de cadena. Los hidrocarburos se clasifican según cadenas abiertas y cadenas cerradas. Y cada una de estas tiene clasificación según la forma y según enlaces. Entonces las cadenas abiertas se clasifican en lineal y ramificadas según forma, y en saturadas e insaturadas según enlaces. Y las cadenas cerradas se clasifican en aromáticas y alicíclicas según la posición del doble enlace, y en saturadas e insaturadas también según los enlaces. Entonces vamos a ver uno por uno. Las cadenas abiertas son aquellas cadenas de hidrocarburos que tienen una estructura lineal no cerrada. Y se pueden clasificar según la forma de la cadena en lineal, que es una cadena lineal sin ramificaciones y recta, como este ejemplo acá, y en ramificada, que posee ramificaciones o radicales, que serían estas cositas que están unidas a la cadena principal. Y también se pueden clasificar según si poseen enlaces múltiples o enlaces simples. En saturadas, que poseen únicamente enlaces simples, porque está saturada en hidrógeno, e insaturadas, que poseen al menos un enlace doble o triple. Entonces, por ejemplo, acá si tuviera solo un enlace doble, ya sería insaturada, o solo un enlace triple sería insaturada. Y en el caso que tenga los dos, también insaturada. Y por otro lado, las cadenas cerradas están cerradas formando un ciclo, y también se pueden encontrar cadenas cerradas saturadas e insaturadas, pero en el caso de que sean insaturadas, se pueden clasificar según la posición del enlace doble. En aromáticas, que posee al menos un grupo benceno, que este grupo que es un ciclo con dobles enlaces como por medio, y en alicíclicas, que son no aromáticas al final. Todas las que no sean como con grupo benceno van a ser alicíclicas. Y ahora la nomenclatura. No sé si se acuerdan que uno le pone el nombre con prefijo, un medio y un sufijo. El prefijo indica el número de átomos de carbono que tiene el compuesto en la cadena principal. Y estos son los prefijos que hay según el número de carbono. Entonces este de acá, por ejemplo, si es que la cadena principal es esta, el prefijo serían 4 carbonos y el prefijo sería but. Esta de acá, la cadena principal sería este hexágono, que son 6 carbonos. Entonces el prefijo sería ex, pero importante que si la cadena es cíclica, se pone ciclo antes del prefijo. Entonces sería ciclo ex. Y en este caso de acá, son 6 carbonos, entonces también sería ex. Después, para la parte media, se considera la saturación de la cadena carbónica. Entonces sería an si la cadena solo tiene enlaces simples. Por ejemplo, acá son 6 carbonos y solo enlaces simples, así que sería ex-an. Después en si la cadena tiene al menos un enlace doble y no tiene enlaces triples, que sería este caso de acá, que me da un poquito de lata contar cuántos carbonos son, pero sería el prefijo y después en. Por ejemplo, si fuera solo esta colita de acá y hubiera un enlace doble, o si es que fuera solo este benceno, que se llama. No, mal ejemplo. Si fuera esto de acá, que son 5 carbonos y hubiera un enlace doble, sería penten. Y si es que tiene al menos un enlace triple, como es el caso de acá, tiene la parte media in. Entonces acá que son 6 carbonos también, sería exin. Y después el sufijo depende de la función orgánica del compuesto, que si es que tiene un éter, un alcohol, un aldehído, lo que sea. Y si es que no tiene ninguno, el sufijo sería o. Entonces, en estos casos que no tienen ninguna función orgánica, por ejemplo, la cadena principal sería hexano, o sería hexino.
Y para los radicales el sufijo es -il. Entonces está el metil, el etil, no sé si se acuerdan. Es como el mismo prefijo que se usa para la cadena principal, pero se usa el sufijo -il y no tiene parte media los radicales. Ya. Los hidrocarburos se pueden clasificar según el grado de saturación en alcanos, que no tienen insaturaciones y tienen el sufijo ano, en alquenos, que tienen al menos un enlace doble y tienen sufijo eno, y los alquinos, que tienen al menos un enlace triple y tienen sufijo ino. Es como lo mismo que vimos recién de la parte media, si se fijan. Solo que acá ponen junto como la parte media y el sufijo o. Ya. Y las reglas de nomenclatura, según la IUPAC, nos dicen, primero hay que elegir como cadena principal aquella que posea la mayor cantidad de átomos de carbono. Y si existe más de una opción, tomar aquella más ramificada. Entonces, en estos ejemplos de acá, la cadena principal de acá sería esta, porque es la que tiene más carbonos. Igual hay otras opciones, por ejemplo, podría haber tomado este, en vez de irme por ahí, pero en este caso es lo mismo. La cosa es que sea la opción que tiene más carbonos. Entonces tomo esta y en este de acá voy a tomar esta. Es importante incluir la insaturación en la cadena principal. Acuérdense que insaturación es un doble enlace o un triple enlace. Después nos dicen que hay que numerar la cadena desde el extremo más próximo a una insaturación. Y en caso de tener solo enlaces simples, hay que elegir aquella que tenga la o las ramificaciones más cercanas. Entonces, en este caso, yo podría numerar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y vemos que la primera ramificación está a la misma distancia, pero acá hay una segunda ramificación que está más cerca del lado derecho. Entonces yo voy a numerar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en este caso sí hay una insaturación. Entonces aquí yo voy a partir en la parte más cercana a la insaturación, que sería también de derecha a izquierda. 3, 4, 5, 6. Y finalmente hay que nombrar la cadena, partiendo con los radicales en orden alfabético y considerando el número del carbono que soporta el radical. Y a continuación hay que utilizar la nomenclatura estandarizada para la cadena principal, que es lo que vimos antes, prefijo, medio y sufijo. Entonces en este caso tenemos, acá hay un metil, dos metiles y tres metiles, entonces sería trimetil, y van los números en los que están apoyados los metiles, que sería el carbono 2, el 3 y el 5. Y acá también tengo metiles, entonces tengo un metil, dos metiles, tres metiles y cuatro metiles, que están en los carbonos 2, 3, 4 y 5. Y como datos extra, los prefijos multiplicativos, o sea, el di, tri, tetra, que son, depende de si es que se repiten los radicales, no se consideran en el orden alfabético. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un dimetil, no va antes que el etil, porque se considera la M de metil. Si el radical es cíclico, solo se considera la raíz del radical para la alfabetización. Por ejemplo, en el ciclo hexano no se considera que parta con C, sino que parte como con H. Y deben considerarse por completo aquellos radicales con nomenclatura compleja, que estos los vamos a ver en un ratito. Entonces voy a borrar estas rayas. Estos son los que vamos a ver ahora. Lo de los radicales complejos, que decía, de nomenclatura compleja. Que son los casos en que no, como que la ramificación no está desde un extremo no es como que fuera otra cadena y que estuviera pescado desde un extremo a la cadena principal, sino que como que lo pesca del medio. Entonces, por ejemplo, el isopropil es una cadena de 3 carbonos, pero está conectada por el carbono del medio a la cadena principal.
El sec-butil son 4 carbonos y está conectado por uno de los dos del medio a la cadena principal. En el isobutil es como una cadena de 3, pero que tiene un carbono conectado al carbono del medio. Y el terbutil es muy parecido al isobutil, solo que está conectado a la cadena principal por el carbono del medio y no por una orilla. Entonces, por ejemplo, acá este sería el ciclohexano por la cadena principal. Isopropil sería la ramificación, porque tiene esta forma así de que son 3 carbonos y está conectado por el del medio. Entonces ahora quiero que participen. Y le quería pedir a alguien, ustedes pueden rayar también, y le quería pedir a alguien que marque acá cuál sería la cadena principal. ¿Quién se ofrece? Vamos poquitos, así que van a participar todos, ¿no? Para que vayan soltando la mano y si están perdidas no se preocupen porque les puedo ir indicando más o menos, ir guiando cómo se hace. Entonces ahora es momento de aprender. ¿Alguien se ofrece? A la una, a las dos, ¿no? A ver, ya voy a ir por orden. ¿A mí puedes ir tú? ¿A mí estás? ¿Sí? ¿No? Si es que puedes marcar, ¿ves que puedes tú puedes anotar? Hay como una opción que te deja rayar la pantalla. ¿La ves? Está como, si no me equivoco, es arriba, en opciones. Te sale como anotar o dibujar, no sé, algo así. ¿Sí? Ya. Entonces, la idea es que encierres acá cuál sería la cadena principal. Los demás vayan viendo cómo se hace esto de anotar porque igual les va a tocar. ¿Te deja rayar o no? ¿No puedes? Qué raro. A ver. Andrea, ¿tú puedes? A ver si es que alguien lo puede hacer. Ah, mira, ahí sale que está rayando. Me parecía como que estás... Capaz lo tienes con blanco. Fíjate si es que tienes el color. Ahí sí. Si quieres raya en cualquier parte para ver si funciona. Buena, sí, ahí está. Voy a ver si puedo borrar eso. Y ahora sí marca la cadena principal. Perfecto. Entonces la cadena principal sería el ciclo que hay ahí. Y ahora sí, gracias a mí. eh, Andrea, ¿puedes poner los números a los carbonos de la cadena principal?
No sabe como el orden, pero yo te puedo ir ayudando, o no sabes rayar. Ya, mira. Tienes que fijarte dónde está el carbono más cercano, o sea, la ramificación más cercana. Tú ves que acá tienes 3 ramificaciones, ¿verdad? Entonces tú puedes partir desde acá o desde acá. Pero tienes que fijarte también que el sentido en el que vayas, como cuando hay más de una opción de dónde partir, el sentido donde vayas también tiene que estar lo más cercano posible a un radical. Entonces, haz un intento y si no, no pasa nada. ¿Ah? Puede ir a cualquier sentido, ¿cierto? ¿O tengo que seguir un sentido siempre? No es siempre el mismo sentido, pero va a depender, el sentido va a depender de dónde está la ramificación más cercana. Entonces, tú siempre tienes que tratar de que las ramificaciones estén en los números más bajos. Por eso, sí o sí, partir donde hay una ramificación, eso, bien. Y después en el sentido de donde esté la ramificación más cercana. Exacto. Y ahí ya marcar el resto nomás. Pero estos como puntitos así, no sé, cuentan como un carbón, ¿cierto? Un Sí. carbón. Ya. Cada como esquina es un carbono. Ya. Ah, me queda horrible. Es complicado rayar con esto, pero no, está bien, está bien. Perfecto. Gracias, Andrea. Ya, entonces ahora ya tenemos la cadena principal y tenemos la numeración. Entonces lo único que queda es ponerle nombre. Vemos acá que tenemos estas ramificaciones, son todas las mismas. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta ramificación? ¿En qué es solo un carbono? Sí, ¿no? La María Paz ahí está tratando de explorando las rayas. Ya, acuérdense que tienen que ver el sufijo, o sea, el prefijo, eso, metil. Met es cuando es uno, et es cuando son dos. Entonces tenemos 3 metiles, por lo que sería trimetil. Entonces tenemos trimetil. Hay que ver los números de los carbonos en los que están los metiles, en orden. Entonces hay uno en el 1, hay otro en el 2 y hay otro en el 4. Entonces, 1, 2, 3, 4, trimetil. Y tenemos ahora que ver cuántos carbonos son, que tenemos enumerado que son 7. Para el 7 el prefijo es ep, si no me equivoco. Et o ep. Bueno, vemos que son solo enlaces simples, así que la parte media sería, lo voy a poner con colores. No, creo que no puedo poner color como por separado. Puchita. Sí, no, filo. Son solo enlaces simples, así que la parte media sería AND. Y como no hay ningún grupo funcional, el sufijo sería O. Entonces esta cosita que sale acá sería 1,2,4 trimetilheptano. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda acá? ¿O va quedando más claro como todo lo de cómo se pone el nombre? Ya, bacán. Entonces voy a borrar, disculpen los hermosos dibujos. Aquí tenemos el nombre. Chuta, se me olvidó el ciclo. ¿Ven? No olvidar el ciclo, porque como es una cadena cerrada,
Y nadie me dijo era para ver si estaban atentos, no estaban atentos, ¿eh? Siempre que es una cadena cerrada, la cadena principal va a tener primero un ciclo y después el nombre de la cadena. Entonces es trimetil ciclo heptano. Ya. Segundo ejemplo. Ahora le toca a... Alguien se escapó, ¿eh? A la Cris. Dale, Cris, si puedes marcar la cadena principal. Como un tip, recuerda que tiene que contener las insaturaciones. Me gustó el signo de interrogación. Recuerda, sí, yo igual tuve esa confusión, porque esa sería, la que marcaste tú sería la más larga, pero tiene preferencia que tenga insaturaciones. Acuérdate que las insaturaciones son los enlaces dobles o triples. Entonces, en este caso, la cadena principal, exacto, perfecto. Esa sería la cadena principal. Ya, ahora, ¿quién le toca? A la Fran, si puedes marcar la numeración. Fran, ¿estás ahí? Parece que se fue a buscar comida a la Fran. Su tecito. Ya, qué después entonces. María Paz, tú que ya sabes cómo rayar. Estuve viendo. ¿Puedes poner la numeración? Recuerda que tiene que ser lo más cercano, a partir de lo más cercano a una insaturación, y si es que no hay insaturaciones, súper. Si no hay insaturaciones, lo más cercano a la ramificación. Súper. Bien. Y acá, una pregunta para ustedes. Eh, Miren, si es que esta ramificación de acá no estuviera acá, sino que estuviera unida acá, ¿el orden sería el mismo, sí o no? Sí, sería el mismo y no que sería de derecha a izquierda. ¿Quién se atreve? Un no sé también sirve. Ya, esa es la trampita. Uno muchas veces se guía por las ramificaciones, pero según las reglas de la UPAC, siempre hay que fijarse primero en las insaturaciones. Entonces, si es que primero tenemos que ver si es que hay insaturaciones, y si es que hay insaturaciones, partir del lado más cercano a la insaturación, que sería este, porque este estaría en el primer carbono y esta de acá estaría en el segundo. Entonces seguiría siendo de izquierda a derecha. De ahí, si es que no hay insaturaciones, ahí nos tenemos que guiar por las ramificaciones.
O si es que esta insaturación de acá, este fuera un enlace simple y este fuera un enlace doble, y corremos esta ramificación, ahí sí iría al revés. Ahí sí sería porque tendríamos las insaturaciones a la misma altura y ahí ya nos tendríamos que guiar por las ramificaciones. Así que, bien, eso les quería comentar. Voy a borrar esto. Ya. Y ahora vemos que tenemos una ramificación, que sería esta de acá. ¿Cómo se llamaría esta ramificación? Si son 3 carbonos. Y está unido al primer carbono, así que no tiene un nombre raro como de los más complejos que vimos antes. ¿Quién se acuerda? El prefijo de 3 carbonos. Y terminado en il. Propil. Perfecto. Propil. Entonces, pasamos al nombre, que sería, tenemos propil. El propil está en el carbono número 3. Y ojo que tenemos insaturaciones, así que también hay que enumerar las insaturaciones. Tenemos una insaturación en el 1 y otra en el 4. Ahora ahora no es cerrado, así que no hay que poner la palabra ciclo. Son 6 carbonos, así que sería X. Hay enlaces dobles y no hay enlaces triples, así que el medio sería en. Y no hay funciones orgánicas, así que terminan O. Entonces sería 3 propil, 1,4 hexeno. ¿Sí? ¿Dudas acá o vamos tanqueando expertos en nomenclatura? ¿Está bien? Perfecto. Muchas gracias. Voy a borrar entonces. Vemos si lo hicimos bien. De nuevo me equivoqué, ¿ven? Si soy muy pavo. Hay muchas cosas que hay que estar atentos. Había que poner un di, porque hay 2 insaturaciones. Entonces es hexa di eno. Di de 2, en de enlace doble, y el sufijo o porque no tiene otras funciones. Así que eso es importante recordar. No como yo. Ya. Y el último que tengo acá, a ver qué me falta. La Paola. Paola, ¿puedes marcar la cadena principal? ¿Estás, Paola? Parece que no. ¿No sabes cuál es? Ya. Perfecto. Eso, pero si no saben, me dicen. Ya. Tienes que fijarte en cuál es la que tiene más carbonos. Tienes que ver si es que haces como si encierras un grupo de carbonos que estén todos unidos uno al lado del otro, ¿cuál sería el grupo que tiene mayor cantidad de carbonos? Y recuerda que acá cada una de estas esquinitas representa un carbono. Entonces trata con una y si no, si te equivocas, no importa, no pasa nada. Lo que te diga la intuición.
aquí, esa podría ser una opción, pero importante que en la cadena principal tienen que estar un carbono al lado del otro. Y en este caso, si te fijas acá, a ver, voy a rayar. Aquí conecta con un carbono, pero de este carbono conecta con dos carbonos a la vez. Entonces, al final la cadena principal tiene que ser un carbono con un carbono con un carbono. Entonces no puede pasar esto de que haya un carbono conectado a tres carbonos. Pero era una buena opción. Ya, ahora sabiendo eso, un segundo intento. Voy a borrar acá. ¿Cuál sería tu segunda opción de cadena principal? Perfecto. Súper. Esa sería tu cadena principal, porque ahí tú tienes 8 carbonos. Súper. Tienes 8 carbonos y están conectados uno al lado del otro. Además, tú podrías, por ejemplo, no sé, podrías haber dicho que una opción era esta, pero ahí tú tienes 7 carbonos, no 8. Y aunque hubieras tenido 8, si es que acá hubiera habido otro carbono, habría que considerar que este no sería el que tiene más ramificaciones, porque tendría solo una ramificación. En cambio, esta que elegiste tú tendría 2. Esas son las cosas en que hay que fijarse cuando uno elige la cadena principal. Voy a borrar. Y ahora, no sé si volvió la Fran. Fran, ¿estás ahí? Sí, ya, Fran, bacán. Ya, te voy a pedir que enumeres la cadena principal. Dale, tú puedes, tú puedes. Acuérdate primero fijarse en las insaturaciones. Y si es que no hay insaturaciones, acuérdense que insaturaciones es igual a enlaces dobles o triples. Si es que no hay insaturaciones, fijarse en las ramificaciones. Entonces, primero fijarse, ¿hay insaturaciones? Si es que hay insaturaciones, partir por el lado más cercano a insaturación. No hay, exacto, no hay insaturaciones. Entonces, hay que fijarse en las ramificaciones y partir por el lado más cercano a una ramificación. Eh, es que son... Tienes que partir sí o sí de una de las orillas. El único caso en que no se parte de una orilla es en los casos que son cíclicos porque no hay orillas. Pero en estos casos así, que son lineales, o sea, que son abiertos, perdón, tienes que partir de una de las dos orillas y habría que partir de la orilla que está más cercana a una ramificación. Exacto. ¿Puedes rayar? ¿O lo rayo yo? Tú dices, ya, ok, yo lo rayo. Entonces sí, como dice, se parte de acá y de ahí se sigue para la derecha. 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, entonces ya tenemos nuestra cadena principal y la tenemos numerada. Entonces ahora faltaría ponerle nombre. Entonces vemos, ¿qué ramificaciones tenemos? Tenemos acá un ciclo, importante ciclo, ahora no se me va a olvidar. ¿Y cuántos carbonos tiene este ciclo? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 6, el prefijo de 6 era X. Tiene solo enlaces simples, así que
sería, no, mentira. Ignoren eso, es una ramificación. Entonces, el sufijo va a ser il. Entonces sería ciclohexil. Y también tenemos acá, ¿cómo se llama este? La crisodía. Este que son 2 carbonos. No sé, alguien más sabe igual. Etil, exacto. Etil, porque son 2 carbonos. Y acá hay que comparar, acuérdense que es por orden alfabético. Entonces, el ciclo no se considera en el orden alfabético. Entonces, A, B, C, D, E va antes de la H. Entonces, el etil iría acá. Y vemos en qué número está el etil, en el carbono 4. 4 etil. El ciclohexil está en el carbono 2. 2 ciclohexil. Y ahora nombramos la cadena principal. No tiene insaturaciones, así que no hay que numerar nada. Y son 8 carbonos, así que es oct. Son solo enlaces simples, así que el medio es an. Y no tiene funciones orgánicas, así que terminan o. Entonces ahora sí que sí, creo que no falta nada. Revisamos. Me parece que no. Entonces sería 4 etil, 2 ciclohexiloctano. ¿Sí? Entonces algo que se ve así como muy feo, si es que uno va haciendo las cosas paso a paso, se puede ir ordenando y llegar al nombre. ¿Dudas acá? ¿No? Ya, súper. Entonces voy a borrar. Si alguien tiene dudas, me dice. Voy a decir, ya, mira, acá lo teníamos bien nosotros, ¿eh? Ojo, porque este está mal por el orden. De eso estoy segurísima. Iba primero el etil y después el exil. Ya. Entonces, ahora estaríamos en las funciones orgánicas. Ya, yo creo que alcanzamos a verlas rapidito. Tenemos el alcohol, que es un OH unido a la cadena principal, y se usa el sufijo ol. Por ejemplo, acá sería metanol. Met, porque es un carbono, an son enlaces simples, y el sufijo ol. Después tenemos el éter, que para nombrarlos se escriben los radicales en orden alfabético, seguido de la palabra éter. Entonces, por ejemplo, acá sería etil, que tiene un lado, metil, éter. Y acá se ve el orden alfabético, ¿verdad? La E va antes que la M. Después la acetona tiene 2 posibles nomenclaturas. Una es añadiendo el sufijo ona, y la otra es nombrar ambos radicales en orden alfabético y después poner la palabra acetona. Entonces la primera opción es propanona, porque es un prop porque son 3 carbonos, y termina en ona porque es una acetona, o nombrar los radicales, que serían 2 metiles. Los radicales serían los que están unidos al carbono que tiene el doble enlace con el oxígeno. Entonces sería dimetil, porque son 2 metiles, cetona. Y una nota es que este grupo que tiene carbono con doble enlace al oxígeno se denomina grupo carbonilo, que eso a mí siempre se me olvida. Pero este es el grupo carbonilo. Seguimos, tenemos el aldehído, que no hay que confundir con la acetona, también tiene un grupo carbonilo, pero la acetona, el carbono está unido a 2 radicales. En cambio, en el aldehído, el grupo carbonilo está unido al oxígeno y al otro lado a un hidrógeno, y de ahí a un radical. Y este usa el sufijo al. Entonces, por ejemplo, este de acá, que está marcado como esquinas, pero son 3 carbonos, porque se cuenta el carbono del grupo carbonilo, sería propanal. Después el ácido carboxílico, también es parecido, pero el ácido carboxílico como que mezcla el grupo carbonilo como con un alcohol. Así lo veo yo. El ácido carboxílico mezcla cosas.
Entonces, se usa como término, para nombrarlo, se usa como término inicial la palabra ácido, y después se continúa con la nomenclatura convencional usando el sufijo oico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces sería ácido, ex-an, son solo enlaces simples, ex-an, oico, por el sufijo. De ahí tenemos el éster, no confundir con el éter. El éster tiene un oxígeno unido a dos radicales, o sea, un oxígeno unido a un radical por un lado, y al otro lado está unido a un grupo carbonilo. Entonces, esta nomenclatura se divide en dos partes. En la primera se usa el prefijo que identifica la cantidad de carbonos del radical 1. El radical 1 es el que está unido al grupo carbonilo. Entonces, en este caso, se cuenta el carbono del grupo carbonilo. Entonces sería como etil o et, en verdad. Y el sufijo oato. Entonces sería et, el medio, an, porque es enlace simple, et an oato, como ven acá. Y en la segunda se nombra el radical 2, que es el que está unido al oxígeno, usando el prefijo de la cantidad de carbonos que contiene, y como sufijo la palabra hilo. Entonces, acá hay 3 carbonos, ¿se supone? No, creo que esto debería tener otra rayita acá. Entonces, por eso sería etanoato de propilo. De ahí están las aminas, que existen 3 tipos dependiendo a cuántos átomos está unido el nitrógeno. Entonces, si es que está unido a un carbono, es primaria. Si el nitrógeno está unido a 2 carbonos, es secundaria. Y si es que está unida a 3 carbonos, es terciaria. Y la nomenclatura para las aminas sigue la regla de la nomenclatura de los radicales. Entonces se nombran los radicales que estén unidos al nitrógeno, según orden alfabético, y se termina con la palabra amina. Entonces, por ejemplo, acá sería metilamina. Acá tienen un metil y un propil, así que sería metil, propil, amina. Y acá tienen un metil, un propil, no, mentira. No, un metil acá, un butil y un etil. Entonces sería por orden alfabético, butil, etil, metil, amina. Y el último son las amidas, que también tienen 3 tipos, primarias, secundarias y terciarias, según la cantidad de radicales, y se nombran usando el sufijo amida. Y en este caso el grupo funcional está unido a 2 o más radicales. Se van a nombrar los radicales que no estén unidos al grupo carbonilo, porque ojo acá que la diferencia entre las aminas y las amidas es que las amidas tienen un grupo carbonilo. Y se usa la nomenclatura conocida, pero agregando una N para identificar que están unidos directamente al nitrógeno. Y eso, a ver, y acuérdense de esto, importante, y la próxima semana vamos a terminar de ver este repaso, porque ya estamos en la hora. Así que eso, de tarea para la casa, aprenderse esto muy bien, aprenderse las formas y los sufijos de cada grupo y aprenderse los prefijos. Así que eso fue como darte información al final, perdón, pero quería alcanzar a ver eso. Así que eso, chiquillos y chiquillas, cuídense mucho. Nos vemos la otra semana. Voy a dejar de compartir. Y eso, cuídense. Ánimo. Ojalá pasen de estado de perrito al estado número 9. Salgan del 5. Eso, cuídense, que estén muy bien. Buen fin de semana para ustedes igual. Chao, chao.